Nos encontramos a mediados del siglo XX, en una época clave para la biología y la genética, ya que por primera vez se había dado con la prueba definitiva de que el ADN era el portador de la información hereditaria y que por lo tanto contenía toda la información que el organismo necesita para poder desarrollar sus funciones. Esto dio lugar a una serie de descubrimientos que permitieron un mayor entendimiento sobre los seres vivos. Pero cuando los científicos quisieron estudiar más a detalle cuáles eran sus funciones, se encontraron con un gran problema. Y es que debido a su relativamente baja concentración dentro de los seres vivos, así como también su complejidad, era prácticamente imposible estudiar una secuencia específica dentro del ADN. Entonces, ¿cómo fue que resolvieron este problema? ¿Qué técnicas permitieron el estudio más detallado del ADN? ¿Y cómo fue que esto impactó completamente el mundo y nuestro entendimiento sobre los seres vivos? Lo primero que hay que entender es que el ADN y la genética no siempre estuvieron relacionados. La palabra genética fue utilizada por primera vez en el año 1817 por el noble húngaro Irme Festetti. Inventó esta palabra más que nada para distinguir a la herencia del resto de procesos biológicos. Porque sí, antes se creía que el desarrollo, la reproducción, la herencia y la evolución de un organismo era un único proceso unificado, y el hecho de estudiar solamente la herencia, separado del resto de procesos biológicos, era algo bastante revolucionario. Luego el término gen fue evolucionando a lo largo de la historia, pero antes la definición de gen era una unidad de información hereditaria capaz de determinar las características de un rasgo en concreto, como por ejemplo podría ser el color de los ojos. Pero todavía no se sabía exactamente qué eran estos genes y dónde estaban dentro de la célula. Primero hay que entender que la célula está conformada principalmente por agua, iones y moléculas orgánicas. Y dentro de las moléculas orgánicas existen 4 tipos principales: el ADN, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. El ADN y las proteínas eran los dos principales candidatos para ser los portadores de la información hereditaria. Las proteínas están conformadas por cadenas largas de aminoácidos, que son moléculas que comparten un grupo amino y un grupo ácido y difieren en un radical libre, y hay 20 tipos principales. Y luego está el ADN, que se encuentra principalmente en el núcleo a una menor concentración con respecto al resto de moléculas orgánicas. La primera evidencia de que efectivamente el ADN era quien portaba la información genética fue dada por los científicos Avery, MacLeod y McCarthy en el año 1944. Pero no fue hasta el año 1952 que se dio con la prueba definitiva de que el ADN era el portador de la información hereditaria. Y esto fue gracias a un experimento brillante desarrollado por Hershey y Chase, los cuales utilizaron como prueba un bacteriófago. Un bacteriófago es un virus que infecta a las bacterias introduciendo su material genético, no se sabe si es proteína o ADN, y haciendo que la célula utilice ese ADN para fabricar más bacteriófagos y de esta forma replicar el bacteriófago, ¿no? Marcaron con átomos radioactivos tanto las proteínas como el ADN y vieron cuáles eran las moléculas que ingresaban a la bacteria, y de manera brillante demostraron que efectivamente el ADN era la molécula que entraba en la bacteria y que luego utilizaba la célula para replicar a los bacteriófagos. Entonces se llega a la conclusión de que efectivamente el ADN es la molécula que carga toda la información que el ser vivo necesita para poder existir. El tener esta prueba definitiva impulsa radicalmente los avances relacionados con el ADN. Primero, gracias a los aportes de Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick, se logra dilucidar la estructura del ADN, la cual tiene 3 partes principales: un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar y el grupo fosfato van a servir como el esqueleto de la cadena, y las bases nitrogenadas son las que quedan expuestas para poder unirse con otras bases nitrogenadas que sean complementarias. Porque sí, las bases nitrogenadas tienen la propiedad de que se unen de una manera muy estable, generando puentes de hidrógenos con su base complementaria. Por ejemplo, la adenina se une fuertemente con la timina y la citosina se une fuertemente con la guanina. Entonces esto permite crear una estructura de 2 cadenas en forma de hélice con uniones entre las bases nitrogenadas complementarias que se encuentran en el medio, formando puentes de hidrógeno. Esta sería la estructura básica que tiene el ADN. Luego también se describen los procesos fundamentales de transcripción y traducción, que esto serían los procesos mediante los cuales el ADN es transformado a proteínas. Bueno, también se postula el dogma central, que es cómo la información fluye a través de los seres vivos, que primero pasa de ADN a ARN, que es una molécula similar al ADN, solo que es monocatenaria, es decir, tiene una sola cadena y varía en una base nitrogenada. En vez de timina tiene uracilo y tiene la propiedad de poder transportar la información del ADN hacia afuera del núcleo. Luego esta información es recibida por una organela llamada ribosoma, que se encarga de traducir la información contenida en el ARN mensajero para poder dar lugar a una cadena de aminoácidos que finalmente dará lugar a la proteína.
Esto se conoce como dogma central. Todos estos avances fueron realizados en 10 años posteriores al experimento de Hershey y Chase. El verdadero problema viene cuando se quería estudiar una secuencia de ADN en específico dentro del genoma. Y es que para la época, buscar una secuencia en específico dentro del ADN sería básicamente como buscar una frase que está contenida dentro de un libro que no puedes ni abrirlo ni leerlo. Supongamos que este libro está escrito en el alfabeto del ADN, ¿no? Que serían las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, o ACTG. Entonces, lo único que se podía hacer en esa época era agarrar una de las páginas del libro y buscar cuántas A's, cuántas T's, cuántas G's y cuántas C's había en proporción, y más o menos con eso se podía medir de manera indirecta cuál era la secuencia. Pero era imposible porque no tenías el orden de las letras. Así que realmente era muy difícil determinar, o sea, era imposible determinar si una secuencia estaba o no dentro del genoma. Y lo que nosotros buscamos hacer con el ADN es tomar esa secuencia y, por así decirlo, aislarla y purificarla. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, bueno, si nosotros tenemos a esta secuencia en determinada página, agarrar esa página y eliminar todas las demás. Y después esa página fotocopiarla varias veces. Esto es lo que va a permitir poder trabajar después con esa frase, que en este caso sería la secuencia que nosotros queremos estudiar. La técnica que permitiría realizar esto se aprovecharía de una de las características que tienen las bacterias, y es que son capaces de incorporar ADN externo y luego que este propio ADN comience a replicarse dentro de la célula, aprovechando los mecanismos de replicación de la misma. Pero lograr que nuestra secuencia se integre en la bacteria no sería tan fácil, porque la bacteria tiene mecanismos de defensa que degradan ADN externo llamados enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son como tijeras que cortan el ADN en secuencia cuando reconocen una determinada secuencia. Al reconocer esta secuencia, cortan el ADN y lo inutilizan, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros, para que nuestro ADN se replique, tenemos que introducirlo y tenemos que a la vez protegerlo de estas enzimas de restricción. Por eso es que se introduce dentro de un vector. Un vector puede ser un bacteriófago que es capaz de introducir ADN dentro de la bacteria y que a su vez está protegido de las enzimas de restricción. Y otro vector puede ser un plásmido. Un plásmido es una estructura circular de ADN de relativamente pocas bases que justamente está protegida ante las enzimas de restricción y que es capaz de introducirse en la bacteria y comenzar a replicarse de manera independiente del ADN de la bacteria. Si nosotros lográramos que de alguna manera el ADN plasmídico incorporase la secuencia que nosotros queremos replicar, tendríamos que la secuencia se introduciría en la bacteria protegida por el plásmido y podría empezar a replicarse. Lo que se hace es primero obtener la secuencia que nosotros queremos estudiar, y para ello se va a tratar el genoma completo del organismo con enzimas de restricción que van a cortar el ADN en fragmentos, y uno de esos fragmentos va a contener el gen que nos interesa. Después vamos a tener que separar ese fragmento del resto del genoma, y lo vamos a hacer utilizando una técnica llamada gel de agarosa. El gel de agarosa es un gel poroso donde se introduce el ADN y se aplica una diferencia de potencial, haciendo que el ADN migre de un lado del gel a otro, ya que el ADN es parcialmente negativo, o sea, tiene carga negativa. Y debido al tamaño de los poros, las secuencias que son más largas tienen mayor dificultad a la hora de desplazarse a lo largo del gel, mientras que las más cortas avanzan más rápido, permitiendo separar al ADN según su longitud. Esto luego se puede apreciar en el gel como franjas, donde cada franja le corresponde una X cantidad de pares de bases. Y bueno, como nosotros sabemos cuál es la longitud del fragmento donde está contenida la secuencia que queremos amplificar, vamos a poder ser capaces de extraerla del gel, separarlo del gel y purificarlo. Entonces, una vez teniendo nuestro ADN separado, tratamos el ADN plasmídico con la misma enzima de restricción, y esta enzima de restricción cortaría en el fragmento que corresponda al plásmido, generando bordes cohesivos. Tendrían bases nitrogenadas expuestas en sus extremos que coincidirían con las bases nitrogenadas de la secuencia del fragmento que contiene nuestra secuencia. Y esto haría posible que ambos se pudieran unir. Y posteriormente utilizaríamos una enzima llamada ligasa para que esta unión se vuelva mucho más fuerte, porque la unión solamente de la base nitrogenada es inestable, entonces necesitamos la acción de la ligasa. Luego, estos plásmidos son introducidos en la bacteria mediante técnicas como electroporación o choque térmico, que son técnicas que básicamente rompen la pared celular para que los plásmidos puedan ingresar a la bacteria. Y luego, una vez dentro de la bacteria, esta es cultivada para producir muchas bacterias que contengan estos plásmidos. ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Que tendríamos
un montón de bacterias que en su interior tendrían copias de la secuencia que a nosotros nos interesa metidas adentro de los plásmidos. Y de esta forma podemos crear múltiples copias de una secuencia en concreto del ADN. Este método se llama clonación molecular y fue un método revolucionario para la biología y para la genética, ya que por primera vez se podían estudiar secuencias de ADN en específico y no solamente se podía estudiar su presencia, digamos, dentro del genoma, sino que también se podía estudiar la proteína que daba como resultado de su expresión. Y bueno, esto dio lugar no solamente a avances en investigación, sino también a aplicaciones súper interesantes, como podría ser, por ejemplo, la producción de la insulina. Porque sí, nosotros aislamos el gen de la insulina humana, lo introdujimos en plásmidos, estos plásmidos los pusimos en las bacterias, empezamos a cultivar esas bacterias y estas bacterias empezaron a producir insulina para nosotros. De esta manera se pudo producir insulina a gran escala y pudo salvar millones de vidas. Y otra de las aplicaciones que tiene dentro de la medicina, por ejemplo, es que ahora teníamos la capacidad de detectar mutaciones que son claves para enfermedades genéticas como por ejemplo la anemia falciforme. Y bueno, fuera de la medicina también tiene otras aplicaciones como la producción de enzimas que son utilizadas para detergentes o para productos alimenticios. Esta fue la forma en la que nosotros pudimos resolver uno de los mayores problemas que enfrentaba la biología molecular en ese momento. Salvo por una cosa. Primero que nada, es muy poco eficiente, ya que la probabilidad de que el plásmido incorpore la secuencia que nosotros queremos introducirle es realmente baja. Pero más allá de eso, también tenemos el problema de que es muy costoso cultivar las bacterias para que luego produzcan estos plásmidos, y no solo eso, sino que también lleva mucho tiempo. El estudio de una sola secuencia llevaría semanas o inclusive meses para poder concretarse. A pesar de esto, el desarrollo de esta técnica permitió avances increíbles dentro del campo, y realmente nadie se esperaba de que hubiese otra técnica a nada de revolucionar otra vez la biología molecular. Cuenta la leyenda de que la idea comenzó con un científico que en plena ruta comenzó a tener alucinaciones. Empezó a ver cómo una hebra de ADN comenzaba a sufrir una serie de reacciones que daría como resultado muchísimas copias de esa secuencia. Lo que vio ante sus ojos era lo que sería la precursora de la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, y el científico en cuestión se trata de Kary Mullis. Y esta idea era tan simple y tan buena que no creyeron que pudiera ser cierta, y al principio sufrió muchísimo rechazo. La idea es la siguiente: en la clonación lo que nosotros buscábamos era aprovecharnos de los mecanismos que tiene la bacteria para replicar su ADN y utilizarlos para que dentro de la misma el ADN se pudiera multiplicar. Mientras que en este caso lo que se hace es tomar la enzima que se encarga de replicar el ADN y traerla a un medio donde se encuentra el ADN y donde se encuentran todos los requisitos que esta enzima necesita para funcionar. Necesita una cierta cantidad de iones, necesita un pH y una temperatura determinadas, también necesita que el ADN esté separado y que las bases nitrogenadas estén expuestas para que pueda unirse y saber qué secuencias ir añadiendo. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, se logra aplicando temperatura, ya que cuando se aplica una alta temperatura, las uniones entre las bases nitrogenadas complementarias comienzan a debilitarse, haciendo que si se aplica la suficiente temperatura, estas lleguen a romperse y finalmente las dos hebras se separan. Luego también van a necesitar los nucleótidos que van a servir como los ladrillos para esta nueva cadena, los cuales van a estar siempre disponibles en el medio, y van a ser adenina, guanina, citosina y timina en su forma de trifosfato. Y lo último que va a necesitar va a ser un primer. La polimerasa tiene la característica de que no puede arrancar sola, por así decirlo, y ya necesita que haya un nucleótido unido a la cadena antes de poder sintetizar la nueva hebra. Es por eso que se necesitan los primers, que son secuencias cortas de nucleótidos capaces de unirse al ADN para que la enzima pueda comenzar la replicación. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esta técnica nos permite obtener millones de copias de ADN? Primero aumentamos la temperatura para que las cadenas de ADN se puedan separar, y luego bajamos un poco la temperatura para que los primers puedan unirse a los extremos de la cadena. Una vez unidos los primers, ya sí que se desciende todavía más la temperatura para que la polimerasa pueda actuar y pueda replicar a las cadenas. Lo que pasa después es que se vuelve a aumentar la temperatura para que las cadenas resultantes se vuelvan a separar, y así se inicia un nuevo ciclo. Y este ciclo se repite muchísimas veces, aumentando la cantidad de ADN que obtenemos en cada ciclo de manera exponencial. Ahora, ¿cómo es que nosotros después logramos que se amplifique una sola secuencia? Es decir, ¿cómo nosotros elegimos qué secuencia se amplifica? Esto se logra gracias al diseño de los primers y a una característica importante de la polimerasa, y es que solo puede actuar en una dirección. Más concretamente en la dirección 5' y 3'. 5' y 3' vienen de
que uno de los extremos de la hebra va a estar unido a un fosfato desde el carbono 5' del azúcar, mientras que el otro extremo de la cadena va a estar unido a un oxidrilo en el carbono número 3. Y la cadena complementaria va a tener los extremos opuestos. Si una es 5'3', la de abajo va a ser 5'3'. Entonces la polimerasa siempre va a actuar en una sola dirección. El hecho de que la polimerasa sea capaz de actuar solamente en una dirección es lo que nos permite diseñar los primers de tal manera de que flanqueen la secuencia que nosotros queremos obtener, y que tras varios ciclos de replicación lo que termina ocurriendo es que el principal producto sea la secuencia que flanquean los primers. Aún así, la PCR tenía un problema importante todavía, y es que era terriblemente costosa y también muy tediosa, porque cada vez que se repetía un ciclo tenías que cambiar la polimerasa, o sea, tendrías que introducir nueva polimerasa, ya que la anterior, debido a las altas temperaturas, quedaba completamente inhabilitada. Y esto se soluciona de una manera también brillante, y es que utilizan la polimerasa de una bacteria que es una bacteria hipertermófila, o sea, que vive a altas temperaturas, que puede aguantar las temperaturas a las cuales se expone al ADN para poder separar las hebras. Entonces, con aplicarla al inicio de la reacción, la polimerasa permanecería con la capacidad de poder replicar y solamente se necesitaría una polimerasa y el ciclo se volvería completamente automático. Entonces este método termina por ser un método súper eficiente y súper rápido para obtener múltiples copias de ADN con una fidelidad muchísimo mayor a la de la clonación. Es decir, se podían obtener millones y millones de copias de una sola secuencia en cuestión de horas. Esto en investigación potenció muchísimo los estudios relacionados con el ADN, ya que ahora se podía secuenciar muchísimo más rápido el genoma de diferentes organismos. Pero no solamente eso, sino que tuvo aplicaciones en muchas otras áreas. En medicina, por ejemplo, ya se podía utilizar para detectar virus, bacterias, hongos o cualquier microorganismo patógeno que estuviera en el cuerpo y obtener resultados en cuestión de horas. Otra característica importantísima de la PCR es que puede ser usada para amplificar ADN que se encuentra muy dañado. Esto se debe a que la PCR es capaz de amplificar secuencias muy cortas, y si esta secuencia no se encuentra dañada, entonces la va a poder amplificar sin problema. Y bueno, ¿dónde necesitaríamos trabajar con ADN que se encontrara muy dañado? Las dos más grandes aplicaciones que tiene esta característica de la PCR es, por un lado, en la paleontología, ya que en los restos fósiles hay ADN que estuvo ahí durante miles o millones de años, por lo que se encuentra muy dañado, y gracias a la PCR se pudieron reconocer fragmentos cortos de ADN dentro de estos fósiles, lo cual serviría para poder incluso identificar de qué organismo se trata o poder reconstruir parte de su genoma. Y otra gran aplicación que tuvo la PCR fue en la investigación forense, donde a partir de una muestra de sangre, de pelo o incluso de piel, ya se podía saber si una persona estuvo o no en una escena del crimen, por ejemplo. A simple vista, entonces, parece que la PCR puede hacer lo mismo que la clonación, solo que mucho más barato, con mucho mejores resultados y encima en mucho menos tiempo. Entonces, ¿por qué no digo que la PCR haya resuelto el problema que representaba el estudio del genoma? Porque la PCR también tiene sus limitaciones. Primero que nada, la PCR tiene una limitación con respecto a la longitud del fragmento que queremos amplificar. Es decir, no puedo amplificar un fragmento demasiado largo. La polimerasa tiene un límite, y si el fragmento que nosotros queremos estudiar excede ese límite, entonces vamos a tener que usar la clonación. Luego hay que tener en cuenta de que el ADN que se está produciendo está fuera de un ser vivo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, primero que nada, no tiene los mecanismos que el ser vivo tiene para poder proteger al ADN de la degradación. Eso quiere decir que el ADN que nosotros produzcamos a partir de la PCR no vamos a poder almacenarlo. Si nosotros queremos almacenar la secuencia para utilizarla en un futuro, vamos a tener que hacerlo a través de la clonación. También, otra desventaja que tiene al estar fuera de un ser vivo es que no tiene todos los mecanismos que este tiene para poder expresar ese gen. Es decir, si nosotros queremos obtener la proteína que ese gen produce, vamos a tener que utilizar también la clonación. Otra de las desventajas que tiene es que necesitamos conocer la secuencia de inicio y de fin de ese gen para poder replicarlo. O sea que si nosotros estuviéramos estudiando el genoma de un ser vivo por primera vez, tendríamos que usar la clonación. Por lo tanto, ninguna de las dos técnicas termina por reemplazarse realmente. Y de hecho muchas veces pueden ser hasta complementarias, como por ejemplo en el caso de la insulina. Nosotros habíamos hablado de que la eficiencia con la cual se une el gen que nosotros queremos clonar al plásmido que luego va a meterse en la bacteria era muy baja, porque no había suficiente cantidad de ADN. ¿Qué pasa? Si nosotros hiciéramos una PCR antes
de hacer que esa secuencia se una con el plásmido, obtendríamos una muchísima mayor cantidad de esa secuencia y por ende podríamos aumentar muchísimo la eficiencia con la que ésta se une y la cantidad de proteína que obtenemos finalmente gracias a esta clonación. Y esto es uno de los tantos ejemplos que hay donde las dos técnicas son utilizadas para el mismo propósito. Sin lugar a dudas, el ADN es fascinante. Pensar que tiene toda la información acumulada a lo largo de millones de años de evolución que, bueno, a nosotros, por ejemplo, nos da la capacidad de con el mismo ADN poder fabricar células de los ojos, de la piel, de los músculos, de las neuronas, todo a partir del mismo material genético. Y no solo eso, sino que incluso entre diferentes organismos, la misma molécula, que es la misma, el ADN, se pueden crear seres que son microscópicos, o sea que sí o sí los tenemos que ver con lupa porque si no, no los vemos, y también seres tan inmensos como pueden ser los propios dinosaurios. Pero incluso en la era actual se desconocen una banda de cosas del ADN. Es más, incluso en el nuestro propio hay una buena porción de nuestro genoma que todavía no sabemos para qué sirve. Pero bueno, sin lugar a dudas, tanto la PCR como la clonación fueron técnicas fundamentales para poder acercarnos un poco más a entender cómo funciona el ADN y, bueno, en última instancia, a entender un poco mejor también cómo es que funcionan realmente los seres vivos.